El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Muy buenas noches. El tema de hoy tiene que ver con la sinfonía que está sonando. Escuchemos un poquito. Creo, Custodio, Custodio, esta es una sinfonía de Berlioz. ¿Qué conoce usted del tema? Berlioz, hizo un trabajo excepcional, unos aportes inmensos a la música clásica, a la música culta. Si no, la memoria no me es infiel, se trata de Sueño de una noche de Aguilarre, sí, señor. Una de sus oberturas. Sí, por supuesto que sí. Pues bien, hicimos la introducción con esta sinfonía porque se nos ocurrió con Custodio esta semana tratar el tema de la magia, de la superstición. ¿Y por qué estuvimos tertuliando sobre el tema? Es que murió en estos días un hombre grande de la literatura universal contemporáneo, Umberto Eco, un gran semiólogo italiano, que dentro de su obra aparece el tema de la magia, de la superstición. Custodio, sí, ¿Qué podemos hablar de Umberto Eco en cuanto tiene que ver con ese tema específico? Sí, por supuesto. Umberto Eco acaba de fallecer a los 84 años, después de dejar un trabajo excelentísimo, arduo y largo, no solamente sobre semiología, sino sobre lo esotérico también. Sí, señor. Él escribe 2 libros. Uno de ellos es El péndulo de Foucault y el otro es El cementerio de Praga. Sí, señor. Están enmarcados dentro de la novela policíaca, están enmarcados dentro de lo esotérico, de lo sobrenatural. Pero cuando se hace un análisis profundo, y que es el mensaje de Umberto Eco, pues las novelas son antiesotéricas. Y son como una burla a las creencias, a las supersticiones, a las confabulaciones, a los mitos de las mafias masónicas, judías, comunistas que quieren adueñarse del mundo. Pero venga, usted dice mafias masónicas, por ejemplo. Sí. Se puede considerar como tal. Bueno, ¿qué es mafia? Mafia. Porque bueno, yo entiendo que la masonería, más que una mafia, es un estilo de vida, es una forma de vida, es una... ¿dónde le enmarcaría usted, Custodio? Vamos entonces a cambiarle... la expresión, la calificativo. Conciliábulos secretos que a la sombra trabajan para apoderarse del control del mundo. A ver, la masonería es una sociedad secreta. Era una sociedad hasta secreta. Hace algunos años. Sí, señor. Ser masón era diabólico, ¿no? Sí, bueno, sí, pero sí. Hablemos de Umberto Eco. ¿Usted habló de las 2 obras? Sí, 2 obras. Sobre lo mismo. El péndulo de Foucault, que narra el encuentro que hace un personaje en una biblioteca de París de un documento secreto, sí, señor. Donde al parecer Jacques de Molay, el gran maestro de los templarios, sí, deja instrucciones precisas para que sus muertes sean vengadas e indica dónde está el tesoro, aquel tesoro fabuloso que se perdió aquella noche aciaga cuando fueron ajusticiados casi todos los templarios de París. Templarios, sí, señor. Ingresan 2 personajes más en el trama de la novela y cada uno le da una interpretación distinta a ese documento que está borroso, que está arrugado, que está roto, que está a punto de desaparecer. Sí, y después de muchísimas páginas de ir y venir sobre diversas interpretaciones, se concluye de que ese documento no era más otra cosa que el recibo de una lavandería que decía 3 pantalones, 4 camisas, 6 interiores, 14 medias, ¿sí?
Entonces, eso ya tiene que ver mucho con las creencias. Y la otra obra... La otra obra, El cementerio de Praga. El cementerio de Praga. Donde Eco retoma el tema del famoso opúsculo aquel que ha circulado de los protocolos de los sabios de Sion, donde se dice que se reunieron en el cementerio de Praga sabios y masones y políticos e hicieron un pacto para ser los dueños del mundo. Ese es el resumen de la obra. Ese es el resumen del cementerio de Praga. Pues empezamos con este tema, porque de verdad que nos llamó la atención. Estuve leyendo a algunos amigos que tuvieron la fortuna de entrevistar a Umberto Eco, un personaje, pues claro, se movió en el mundo de las letras en Europa. Les recuerdo, pues es italiano, era italiano, pero tuvo su arraigo aquí en Colombia, de todos modos. Haciéndole un paréntesis al tema sobre el que vamos a transitar todo el programa, que es el de la magia, el de la superstición, el de la brujería. ¿Por qué a Umberto Eco no le dieron el Premio Nobel de Literatura? Sí, los encargados allá en la institución Nobel tienen unos parámetros que a veces son difíciles de entender. Le dan el premio Nobel a un inglés que escribe El Señor de las Moscas, su único libro, sí, señor. Y no se lo dan a Umberto Eco, no se lo dan a personajes de la talla de Borges, no se lo dan a escritores aquilatados. Pienso que las políticas también son muy importantes e influyen mucho allí. El pensamiento de Eco era más de izquierda, ¿no? Eco era un hombre liberal. Un libre pensador. Era un libre pensador. Sí, señor. Y como semiólogo, que sabe el significado de las palabras y que sabe que detrás de una frase puede haber oculto un infierno, sí. Ese fue su trabajo. Sí. Entonces Umberto Eco fue una de aquellos grandes de la producción literaria en el mundo que no fue tenido por la Academia Sueca para que le hubieran otorgado el premio Nobel. Sí, señor. Muy bien, vamos a seguir con el tema de la magia, del esoterismo. Y voy a mencionar un tema que por favor lo entenderán al final, no vamos a agredir a nadie desde el punto de vista de sus creencias. Custodio, durante la historia de la humanidad, al final el mundo se repartió en tres creencias religiosas, en tres creencias religiosas. Sí, tres religiones básicamente. Primero fue el judaísmo, luego vino el cristianismo. ¿Cómo no? Y luego viene como tercera el Islam. El Islam. Entonces estamos tres que creen en un Dios, y muy similares todos. Sí, son las religiones monoteístas. Son exactamente porque creen en un solo Dios. Esas son básicamente las tres religiones. Las traigo a colación, ¿por qué? Porque en esas tres religiones, no hablemos de más, hay ritos, digamos que hay ceremonias. Por ejemplo, en la que conocemos nosotros, en la que es más cercana, en la cristiana católica, tenemos una ceremonia que se llama la Eucaristía, Custodio. Sí, señor. Y dentro de la Eucaristía hay una simbología, hay manifestaciones que pueden rayar eventualmente en manifestaciones que pueden tocar el tema de la superchería, de la magia. Sí, nadie escapa al tema de la superstición y de la magia. A veces uno habla con personas que dicen que son muy neutrales al respecto y dicen, gracias a Dios que yo no soy supersticioso. Sí, a propósito, venga, le corto el viaje. En alguna reunión, porque es muy común hablar de ateísmo y de yo no creo en Dios, yo tal. Entonces, encontrábanse reunidos hablando de religión y el tonto del Timoteo, al perder la discusión, exclamó ante la sesión, a Dios gracias, soy ateo. Sí. Sí, señor. Sí, eso engloba todo lo que estamos tratando de decir en este programa. Antes de la religión fue la magia. Sí, señor. Antes de la religión fue la magia, y la magia cuando se traduce y se aquilata ya en el pensamiento de los pueblos, se transforma en actividad religiosa. Sí, señor. Y las religiones, al ver que ya han ganado muchísimo terreno en la conciencia de los pueblos,
Todas las tres religiones monoteístas prohíben la práctica de cuestiones mágicas, de hechicería o de supersticiones. Los judíos son muy supersticiosos y tienen amuletos, tienen oraciones, colocan placas en los negocios para mejorar la suerte, sí. A los niños les colocan amuletos en la cama, a los adolescentes, porque ellos creen que hay un espíritu demoníaco que se llama Lilith, que de acuerdo al Talmud fue la primera esposa de Adán, sí, señor. Y con quien no pudo mantener una relación cordial y le dijo al padre, no, a mí esta mujer de verdad, Señor, que no me conviene, y Lilith se fue del paraíso y apareció Eva. Esto por supuesto que no aparece en la tradición cristiana, sino en el Talmud de Babilonia. Sí, señor. Los cristianos tenemos el agua bendita, tenemos los restos o los huesos de los mártires de la iglesia, sí, cristiana, tenemos las cruces, tenemos los crucifijos, en fin. Y la misa en sí, como ceremonia, es un rito mágico que busca traer alivio espiritual a quienes participan de la Sagrada Eucaristía. Sí, hay una manifestación muy típica en nosotros los católicos, es el Via Crucis, por ejemplo. Por supuesto. Está identificado paso por paso el sacrificio, la tortura del mártir del Gólgota de Cristo, sí, cuando es llevado a su muerte, a su destino final. Y la Iglesia Católica, o en la Biblia, se lee, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, o el primero de Samuel, como se conoce también, sí, señor. Un rey, Saúl, que contraviniendo las órdenes expresas del Antiguo Testamento de no consultar a brujos, ni hechiceros, sí, ni señor, astrólogos, se asusta ante la inminencia de una batalla donde tenías todas las de perder y consulta a la famosa bruja de Endor. Sí, señor. El padre, molesto con esto, le quita la vida, le hace que se quite la vida y que pierda la batalla. Saúl. Y en la Biblia se lee, no dejarás que la hechicera viva. En el Islam están prohibidas las prácticas de nigromancia y de brujería. Y en el judaísmo igualmente eso está vetado y es materia para algunos rabinos muy entendidos. Sí, pero eso es explicable por la condición que les mencionaba al comienzo cuando hablé de religiones monoteístas. Porque al fin y al cabo, para las religiones, solamente Dios es el único, por supuesto, que puede socorrernos, protegernos, ayudarnos en aquellos momentos difíciles, porque verdad que Custodio y compañeros y amables televidentes, muchas personas no creen mientras no tengan la tragedia encima, mientras no tengan el temor de que algo va a suceder. Cuando ya ve que las personas que están a su lado no pueden solucionar el problema, acuden a lo sobrenatural, acuden a Dios. Sí, señor. Cuando la enfermedad es terminal y la ciencia ya no puede hacer más nada, entonces ya acuden a la oración como un recurso de última instancia. Pienso yo que es así, quizás no me equivoque en ese tema, Custodio. Sí, y el enfermo, el que arrastra problemas gravísimos, a veces cuando cree que Dios no le ha escuchado, entonces recurre a lo sobrenatural. Sí, señor. Vamos a unos mensajes institucionales y enseguida regresamos para continuar con este tema de magia y superstición.
Juntos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Bueno, muy bien, continuamos. Nosotros hablábamos de magia y superstición, de esoterismo, de una manera liviana, plana. ¿Hasta dónde la ciencia ha tocado estos temas? ¿En dónde se pueden encontrar la ciencia con la magia y la superstición? Entiendo que personajes de la categoría de Einstein eran supersticiosos, ¿o estoy equivocado? No, señor, es que ciencia en griego significa conocimiento. Entonces hay que partir de allí. Es curioso que alguna de las mentes más brillantes de la humanidad, como Albert Einstein, por ejemplo, se haya dedicado a escudriñar viejos textos y a leer algunos libros que están al alcance de todos. Einstein leía, por ejemplo, el Bhagavad Gita, que es una epopeya hindú sobre la guerra de unos dioses que se terminan enfrentando y que hay una explosión, y dice el Bhagavad como si hubieran explotado 1000 soles. Einstein, que conocía el poder de la energía atómica y que fue uno de los padres de la fusión nuclear, sabía que el mundo se arriesgaba a una explosión no de 1000 soles, sino de 1.000.000 de soles. Y durante toda su vida estuvo leyendo repetidas veces, no solamente a el Bhagavad Gita, sino a Madame Blavatsky, por ejemplo, que es una teósofa rusa que deja una obra esotérica y de dimensiones sobrenaturales. Sí, señor. En esta época, en este siglo, con internet, con todas las posibilidades que tenemos de investigar, sería casi imposible hacer un trabajo como de tal intensidad y de tal profundidad como lo hizo Madame Blavatsky. Sí, señor. Freud leía a Madame Blavatsky. Freud y Jung hacían prácticas de telepatía. Sí, señor. Los dos se interesaron en lo sobrenatural y los dos, especialmente Jung, dejaron escritos muy serios sobre la sincronicidad, la telepatía, el pensamiento a distancia, en fin. Los científicos del mundo han estado preocupados por esa situación. Sí, señor. Entonces vea que la magia es algo que las religiones la satanizan, para utilizar algún término, pero de alguna manera acuden a ella. Vea que la misma ciencia, o científicos, digamos, se han alimentado, han abrevado en aquellas fuentes que tocan ese tema que es inagotable, el de la magia, el de la superstición, el de la brujería. En la literatura, Custodio, o sea, hay mucha literatura sobre el tema. Por supuesto. Pero digamos, nosotros tenemos algún tipo de escritores que se hayan destacado porque hayan tocado el tema puntualmente. Sí, nuestro Gabriel García Márquez, en 100 años de soledad, usted, si hacemos memoria y nos acordamos de aquel gitano que los visitaba con alguna frecuencia, que se muere y revive, que lo acompaña en el laboratorio, el famoso gitano Melquiades. Sí, señor. Que estaba más allá del bien y el mal, que era un nigromante, que era un alquimista. Entonces, en las claves para entender 100 años de soledad, sí, hay mucho de lo sobrenatural allí. Sí, señor. Lluvias de pájaros muertos, sí, idas al cielo en cuerpo y alma. Sí, señor. Usted recordará, Alfonso, que hace muchos años, cuando estudiábamos bachillerato, apareció un libro de Luis Powell y Jacques Berger llamado El retorno de los brujos. Se lo vi leer a Custodio. Estábamos haciendo segundo año de bachillerato en el Colegio Santander nocturno, y Custodio a la sazón era secretario de una asociación llamada Aprocabar. ¿Cómo no? Y en la oficina usted tenía muy poco oficio y la mayor parte del tiempo se lo dedicaba a la lectura. Gracias. Fue un ejercicio que Custodio siempre cultivó desde muy niño. El retorno de los brujos. El retorno de los brujos. No se puede hablar de esoterismo, no se puede hablar de lo sobrenatural, no se puede hablar de nada iniciático si no se ha leído ese libro. Sí, señor. Ese libro es un compendio, ese libro es con todas las fallas que pueda tener, con todas las críticas que se le pueden hacer, es de suma importancia para conocer y para entrarle a este tema. Sí, señor. Carl Sagan, el científico norteamericano fallecido muy joven y que hizo un trabajo súper especial sobre el astrofísico, Carl Sagan, sí, señor, escribió un libro que se llama El mundo y sus demonios, donde toca
en uno de sus capítulos del libro Las supersticiones, y donde enfrenta la ciencia con la magia y la realidad con el conocimiento. Sí, señor. Vea que no, y es que como el tiempo es tan pequeño, es tan escaso, entonces tenemos que limitar los temas a cosas demasiado pequeñas, demasiado puntuales. Nosotros también tocamos en nuestra tertulia el tema de ya digamos, custodio de las creencias criollas. ¿Cómo no? Ya es donde habla el mal de San Vito, que se lo transmiten por un deseo de alguna persona, el mal de ojos, a la novia que queremos traer. Bueno, custodio, hablemos de ese tema que es bien apasionante y por eso lo dejamos para el final. Sí, el ideario popular se ha ido construyendo una serie de estereotipos, una serie de creencias y una serie de conductas que a veces nos pueden parecer inocentonas y hasta ridículas. No sé si usted se acuerda de que nuestras madres colgaban en la puerta de la casa una mata de sábila con una herradura y una cinta roja. Sí, señor. Y había la creencia de que si esa mata se dañaba, se descomponía y se caía, era porque algún mal había ingresado a la casa, y la mata era una especie de filtro magnético. ¿Le llegaba la mata? Sí. La mata tenía las matas de sábila que las arreglaba nuestro amigo, recordado amigo, que ya se fue, como diría Rafael Serrano o Manuel Serrano Blanco, se fue en los veleros hacia el Oriente Eterno, Ovidio Gómez Mecho. Nuestro gran amigo Ovidio Gómez Mecho, él componía las matas de sábila. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La armaba con su cinta roja y le ponía una herradura hacia abajo. Y esa era la que capturaba. Esa era una especie de filtro o de amuleto para que a esa casa no entrara ningún daño. Sí, señor. Los hombres, cuando las mujeres no nos quieren, o cuando queremos que no nos quieran, algunos hombres también recurrimos a las artes oscuras. Es muy común ver en nuestra televisión, en nuestros medios informativos, diversos personajes ofreciendo sus servicios de traumaturgos para atraer el ser querido, para mejorar la suerte, para mejorar el negocio, para hacer que las cosas vayan bien, para que la mujer que ya no amamos se aleje, sí, para que el hombre que le hace requiebros amorosos a la mujer que amamos se aleje. Sí. Entonces, dentro del ideario popular existen toda una serie de... Es un mundo. Sí, señor. Es un mundo de productos, de baños, de jabones, de velas, de lociones, de oraciones. Sí, señor. Pero acuérdese que el poder de la palabra es mágico. Sí, señor. Dice que no hay brujas, pero de que vuelan, vuelan. De que las hay. No, hay canciones. Por supuesto. Por ejemplo, el que quiere, el hombre que quedó dominado por una mujer, porque le dio pájaro macuá y corazón de azulejo, ojos de lago irradiar y sesos de tominejo. Así es. Es una canción muy popular. Así es. Ahí yo creo que... No, pero es que sí preparan, pareciera que sí es cierto que preparan esos brebajes. Sí, sí, el éxito de todo esto es el trabajo de la mente y el cuerpo. Sí, acuérdate que nuestro cerebro es binario. Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, blanco o negro, amor o odio, vida o muerte. Sí, señor. Nosotros somos binarios. Entonces, si tenemos la posibilidad de creer en algo, lo podemos hacer realidad. Es la mente, ¿no? Es la mente la que trabaja. Al final es esa la conclusión. Las curas milagrosas, inexplicables, ahí hay una dosis mental muy fuerte, y con la mente se pueden lograr cosas casi imposibles de realizar cuando no se trabaja con ese órgano tan hermoso, sí, tan grande y tan maravilloso que nos dio el Padre Celestial. La mente. Vea Custodio, que pues dando saltos en este tema que nos gusta tratarlo sin tanta rigidez. El efecto placebo, por ejemplo, en la medicina. Yo creo que los que tenemos más de 50 años, 60 años, yo ya pasé la barrera de los 60 años, recordamos en Zapatoca a la hermana Pastora. La hermana Pastora era una médica por antonomasia, sin ser titulada, y acudían muchas personas a la hermana Pastora, y la hermana Pastora siempre hablaba con la persona, le daba unos consejos, los acariciaba y entregaba un frasquito con unas pepitas de azúcar. Y con esas pepitas de azúcar la persona se curaba. Eso lo hacen otras personas. Sí, ¿sí? La homeopatía. Es más o menos parecido a eso. Por allí. Entonces,
es lo que se llama el efecto placebo. Sí, el sí, efecto sí, placebo, sí. que la gente se toma esa pepita convencida de que se va a curar y efectivamente se cura. Sí, señor. Efectivamente se cura. Sí, señor. La mente, Entonces, la mente es tan grande que los nazis durante ese reinado del terror documentaron muchos de sus experimentos. Uno de ellos era llevar prisioneros condenados a muerte y decirles que le iban a hacer un experimento médico allí, que le iban a sacar un poco de sangre y que si lograba sobrevivir al experimento era libre. Entonces lo amarraban, le tapaban los ojos, le ponían una venda, le pasaban un cuchillo por el lado que no corta, con una manguerita le dejaban caer agua tibia, y el agua tibia caía en un balde de aluminio, puc, puc, la gota, ábrale más, le decía el médico al enfermero, y el hombre se quejaba, y entonces goteaba más. Iban hablando con él, y doctor, yo creo que ya le hemos sacado mucha sangre, y el hombre cada vez más pálido, y moría víctima de un paro cardíaco, pálido, como si le hubieran sacado hasta la última gota de sangre, y la mente es muy importante en eso. Ese es el cuida al final del asunto, la mente. La mente es muy poderosa. Cuando nosotros presentamos el programa la vez pasada, hice una referencia a Custodio. Custodio es abogado, es bachiller del Colegio Santander de Bucaramanga, se inició en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, se fue para Caracas, estudió en la Universidad Católica de Caracas, se hizo abogado. Pero Custodio, y es educador también en Caracas, en Venezuela, está homologando el derecho aquí en Colombia. Entiendo que usted se especializó ya en derechos humanos. Sí, yo tengo una especialización en la Universidad del País Vasco y tengo una maestría en derechos humanos en el Externado de Colombia. Ah, sí, señor. Pero Custodio, sobre el tema esotérico, ¿usted también ha tenido algunas incursiones académicas, no? Sí, me ha llamado profundamente la atención desde muy niño porque me crié en un ambiente de mucha superstición, la oración para la gusanera, para el zorro, para las ratas. Pasé mucha parte de mi infancia en una finca del Magdalena Medio. Sí, señor. Entonces allí había toda esa serie de supersticiones, el libro de San Cipriano, el grano Palsky, la gallina negra, el tesoro de la hechicería, y me llamó la atención y desde hace 40 años me dedico a estudiar el tarot. Sí, señor. Soy alumno, soy graduado de BOTA, sí, que es la organización norteamericana hoy día que enseña tarot en todo el mundo. Y hace algunos años atrás cursé una maestría de parapsicología. Sí, señor. Es que alguna vez hemos hablado con Custodio de ese tema. ¿Será que de pronto en algún programa podemos tocar el tema del tarot? Por supuesto. ¿Da el tema para media hora? Da para eso, ¿cómo no? Y entonces le podemos leer el tarot a Edgar Serrano sobre el futuro, el tarot a Orlando Enrique Jiménez. Pasado, presente y futuro. El tarot, decía Jung, es una astrología abreviada. Sí, señor. Y Jung era un científico, por Dios. Sí, señor. Uno dice, pero ¿cómo un hombre de esos quilates se dedica a supercherías? Sí, señor. Sí, Pero todo tiene un misterio y todo tiene una razón de ser en la vida. Sí, sí. Yo no sé cómo estamos de tiempo, Edgar. Si podemos explayarnos un poquitico, ya se nos va a acabar el tiempo, hombre, es muy poquito lo que nos queda. Pero bueno, ya hablamos del tema. Ese tema local, criollo, como llamamos, el mal de ojo, es muy interesante. Nosotros debemos creer en algo. Por supuesto. En alguna ocasión hablaba con una persona muy cercana a mis afectos, familiar, que no cree en nada. Y yo le decía, hombre, tenemos que creer en algo. Crea en Dios, en un ser superior. Si no acoge a ninguna de las religiones, crea en algo. Esto de la magia, de la superchería, de la superstición, pues nos ayuda a veces a las personas en ocasiones a paliar los momentos de depresión que solemos tener los seres humanos, porque a diferencia, dentro del reino animal, lo que nos diferencia a nosotros, los humanos, de los otros animales, es que tenemos una inteligencia amplia y nos permite recordar. Y recordar es la tragedia que tiene el ser humano. Si nosotros no recordáramos, no tendríamos los problemas que tenemos, porque deberíamos limitarnos a vivir hoy, porque hay dos cosas que definitivamente no existen, que es el ayer y el mañana. El ayer ya pasó y no tiene remedio, y el mañana no existe para los que estamos vivos hoy, porque no sabemos si mañana. Uno hace las programaciones, pero hay que creer en algo, es fundamental. Yo creo en el Dios que me enseñaron mis padres, mi iglesia católica en el municipio de Zapatoca. ¿Usted cree en algo? Creo en Dios, por ¿En qué supuesto. cree? ¿Y usted tiene simbología?
Y tengo el amuleto más poderoso. ¿Cuál es el de amuleto todos. que tiene? Es el Cristo que dio la vida por la humanidad. ¿se da cuenta? Que en el Gólgota entregó hasta la última gota de su existencia vital para que nosotros tuviésemos un mañana mejor, que nos encargamos de irla dañando poco a poco. Y usted no es supersticioso. No, yo también. Yo tengo un amuleto doblemente fuerte, que es el del rosario. Yo soy mariano. A mí me introdujo en la Legión de María el padre Eduardo Rodríguez, a quien le envío un saludo, a quien quiero profundamente. Fue un gran sacerdote, fue vicario en Zapatoca en la época del padre Isaías Ardila, por los años 60, y por supuesto, siempre en cada rosario está el Cristo. Entonces es un amuleto doblemente fuerte, creo en la Virgen, soy un devoto de la Virgen de Chiquinquirá, por supuesto, y ese es mi gran amuleto. Custodio, vamos a terminar ya el programa. ¿Sí? Y nosotros dijimos la vez pasada que vamos a intentar terminar cada programa recomendando algunos libros, uno o dos libros. ¿Tiene libros sobre el tema? Sí, tengo un libro de un escritor colombiano, Germán Castro Caicedo. Sí. Ese extraordinario periodista escribe un libro hace muchos años que se llama La Bruja. Ese libro estuvo incluso inmerso en problemas judiciales porque prohibieron un par de páginas del mismo donde él mencionaba a una señora de alguna parte de Colombia que al parecer fue la bruja privada de presidentes, senadores y políticos de alto rango. Él gana la pelea en la Corte Constitucional, pero al parecer la bruja a la que él se refería, esto es leyenda, sí, señor, allá en su lecho, muy enferma y muy grave antes de que sus demonios fueran exorcizados, porque ahora es una mujer cristiana, sí, señor, y está al frente de una congregación religiosa, le lanzó una maldición a Germán. Sí, señor. Germán no es hombre de esas cosas, es un hombre de pensamiento positivo. Y 2 años después se fue a Moscú, sí, caminando por las calles de Moscú se resbaló, se dio un golpe en la cabeza, perdió el sentido del olfato y del gusto. Imagínese. ¿Coincidencia o maldición? Que no hay brujas. No, pero que vuelan, Alfonso. Muy bien. Hay un libro que yo quiero recomendar que es un libro de Pedro Gómez Valderrama y transita por la época oscurantista la época más oscurantista de la religión católica fue la Santa Inquisición, y transita por Cartagena. En Cartagena fue donde más se dieron esas aplicaciones. Torquemada, una película que recoge esa historia. Ese libro de Pedro Gómez Valderrama, también colombiano, hijo de un santanderiano, se llama Muestras del Diablo. Entonces, de mi parte recomiendo que lean este libro, que tiene que ver con algo del tema que tratamos hoy, Custodio. Alfonso, libro extraordinario, donde hace un análisis, un análisis quirúrgico de las actividades del Tribunal de la Santa Inquisición en Cartagena. Recuerda que teníamos Tribunal de la Santa Inquisición en Cartagena y en Lima. Sí, señor. Y los actos de fe que se dieron allí quemaron brujas, descuartizaron demonios, hicieron, actividades religiosas gracias al martillo de las brujas, que era el que permitía, y que era el libro de texto de los inquisidores, determinar quién era o no era bruja. Qué vaina. Bien. Bueno, con esta última explicación que nos da Custodio sobre el tema de los tribunales de la Santa Inquisición en Cartagena y en Lima, nos despedimos nosotros y los dejamos con la melodía de Berlioz con la que empezamos nuestro programa. Gracias a Edgar Serrano, a Orlando Enrique Jiménez y a toda la gente de Telezapatoca. Tengan ustedes muy buenas noches y, si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes con otra tertulia, con otro tema así, tratado planamente, desprevenidamente y tranquilamente. Buenas noches. Buenas noches.
Telezapatoca, proyectando la imagen actual.